Muy buenos días, soy Pedro Andrés Díaz Blas, subdirector del CPPC de SOCEMIC. A continuación, revisaremos el tema de inmunizaciones dentro del módulo de salud pública. En primer lugar, revisemos las definiciones. Se entiende por inmunización la generación de inmunidad o resistencia a una enfermedad. La vacunación se define como la administración de una vacuna, mientras que la vacuna se define como producto biológico utilizado para inducir una respuesta inmunológica segura y protectora frente a una enfermedad. Es importante mencionar que la inmunización puede lograrse mediante una vía activa o pasiva. La vía activa es la inducción de inmunidad mediante un antígeno. Se desarrolla una inmunidad duradera después de una semana, eh, y se puede lograr de manera natural o artificial. La manera natural es la infección y la manera artificial es la que está relacionada con la administración de vacunas. La inmunización pasiva se logra mediante la transferencia de anticuerpos. Esta brinda inmunidad inmediata, pero transitoria, sin necesidad de contacto con el antígeno. Igualmente, se cuenta con de la manera natural y la manera artificial. La manera natural está relacionada con la transferencia de inmunoglobulina G a través de la placenta materna durante el embarazo, mientras que la artificial eh, está relacionada con la administración de sueros hiperinmunes contra enfermedades específicas. Es, im- eh, es importante ahora darse cuenta eh, de que cuando hablamos de vacunas nos referimos a uno de los logros más importantes de salud pública, tan solo superado por la implementación del agua potable. Y eso lo podemos verificar cuando vemos los beneficios. Las vacunas protegen contra enfermedades, reducen costos del sistema de salud, evitan el desarrollo de resistencia antimicrobiana, incrementan la esperanza de vida, brindan seguridad al transporte internacional y en su faceta más avanzada posible protegen contra bioterrorismo. El continuo desarrollo de la vacunación posee algunas características de referencia necesarias para lograr el mejor producto posible. Estas son las características de la vacuna ideal, por ejemplo. La vacuna ideal debe ser segura, debe ser protectora, inductora de anticuerpos neutralizantes, inductora de linfocitos T protectores y debe ser práctica. Al decir práctica me refiero a que la vacuna ideal debe ser de bajo costo, biológicamente estable y debe ser fácilmente administrable. El impacto epidemiológico de las vacunas es innegable. Observemos dos casos concretos de enfermedades superadas gracias a la vacunación. A la izquierda tenemos el gráfico de la polio y a la derecha el gráfico de la viruela. Comencemos con el gráfico de la izquierda. Se aprecian los casos de polio a nivel mundial según la región desde 1980 hasta 2016. Y se puede ver que estos números han ido reduciendo hasta ser casi cero a partir del 2000. El panorama ofrecido frente a la vacunación contra la viruela es aún mucho más alentador, ya que se reportan los casos desde 1920 y actualmente llegan a ser cero, ya que la fecha de erradicación total de la viruela llega a ser a 1977. ¿Cómo clasifica a todos los tipos de vacunas? Tenemos la clasificación según objetivos y la clasificación según presentación de antígeno. La clasificación según objetivos eh, se divide en las vacunas que evitan contagio y las vacunas que evitan infección severa. Las vacunas que evitan contagio, por ejemplo, tenemos las vacunas contra hemófilos influenza de tipo B. Las vacunas que evitan infección severa las tenemos contra la rabia, la hepatitis A y B y la varicela, por ejemplo. La otra clasificación llega a ser un poco más extensa. Las vacunas basadas en virus atenuado tienen sus ejemplos más conocidos dentro del sarampión, las paperas, rubiola, BCG, rotavirus, siendo la primera en su tipo la vacuna contra la viruela desarrollada en 1798. Las vacunas con virus inactivado eh, se diferencian de las primeras en que estas no tienen capacidad de replicación. Entonces, llegan a tener cierto margen de seguridad. Y los ejemplos más conocidos son los de hepatitis A o rabia, pero las primeras en su tipo fueron desarrolladas en 1896 contra la tifoidea. Las vacunas tipo toxoides son bastante específicas, ya que los más conocidos son las vacunas contra la difteria y el tétano. Y justamente la vacuna contra la difteria fue la primera de este tipo desarrollada en 1923. Cuando hablamos de vacunas basadas en subunidades, hablamos tanto de proteínas purificantes como de proteínas recombinantes, polisacáridos y péptidos. Los ejemplos más conocidos, algunas vacunas contra la pertusis, influenza, hepatitis B, meningococo o neumococo, por ejemplo. Pero la primera de su tipo fue desarrollada en 1970 contra el anthrax.
Las vacunas de partícula viral, actualmente contamos con solo un ejemplo conocido de las vacunas contra el virus del papiloma humano, pero la primera de este tipo fue desarrollada en 1986 contra la hepatitis B. Quería resaltar en todo este cuadro la importancia de las vacunas de vector viral, que fueron desarrolladas justamente contra el ébola en el año 2019 y fueron de gran ayuda para combatir la epidemia de ese año. Finalmente, dentro de las vacunas utilizables hasta el momento, tenemos las vacunas basadas en ácidos nucleicos, por ejemplo, ADN o ARN. Y estas ya son bastante conocidas actualmente debido a ciertos tipos de vacunas utilizadas contra la COVID-19. Justamente aquí figura en el cuadro, eh, año 2020, vacunas contra SARS-CoV-2. Tenemos dos vacunas adicionales ya en el campo de la experimentación, vacunas de vectores bacterianos y vacunas basadas en células presentadoras de antígenos. Ahora, es indispensable conocer el mecanismo de inmunización. Comencemos con el gráfico de la derecha, donde observamos que tras la inyección del antígeno, eh, tanto el antígeno como el adyuvante son reconocidas por las células dendríticas. Específicamente los adyuvantes son relacionados o son reconocidos eh, por receptores de patrón. Posteriormente, esta célula dendrítica va a movilizarse hacia el ganglio linfático, donde va a realizar la presentación respectiva a las células T, CD4 o las T, CD8. Esto lo hace gracias a los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2. Los de clase 2 van con el CD4 y los de clase 1 van con el CD8. Si seguimos la línea de desarrollo del CD4 para la inmunidad humoral, observamos aquí la maduración del antígeno soluble en los linfocitos CD4 que posteriormente terminan como células plasmáticas productoras de anticuerpos. Gracias a estas se desarrollan niveles elevados de anticuerpos durante las 2 primeras semanas, pero también pueden desarrollarse células B de memoria. Con esto tenemos consolidado el aspecto de la inmunidad humoral. Por el lado de la inmunidad celular, tenemos de que las células TCD8 pueden terminar siendo células efectoras o células de memoria, con lo cual tendríamos ya ambos aspectos de inmunidad consolidados a partir de la administración de la vacuna. Las vacunas ARN poseen un funcionamiento muy parecido. Las vacunas de ARN mensajero están formadas por cadenas de esta molécula que codifican una proteína específica. Cuando el ARN mensajero entra en la célula, el ribosoma sintetiza la proteína codificada que corresponde a un antígeno del patógeno, el cual posteriormente se presenta en la superficie de la misma posteriormente es reconocido por las células del sistema inmune, generando inmunidad. Existen contraindicaciones para la administración de vacunas. Estas se dividen en generales y específicas. Las contraindicaciones generales están relacionadas con una reacción alérgica severa, conocida como la anafilaxis, frente a un componente de la vacuna o a una dosis previa de la misma. Por otro lado, las contraindicaciones específicas eh, aplican solamente con vacunas con agentes atenuados en poblaciones específicas, como pacientes inmunosuprimidos o mujeres embarazadas. Los efectos adversos observados se clasifican en 4 categorías: programáticos, inducidos por vacuna, coincidentes u otros. Los programáticos están relacionados con problemas con la administración o suministro, es decir, dosis equivocadas, por ejemplo, vacunas expiradas o mala técnica. Los inducidos por vacuna son reacciones causadas por vacunas específicas, por ejemplo, en reacciones locales o fiebre en 48 horas posteriores a la administración de vacunas contra difteria, tétano y pertussis, vacunas contra Haemophilus influenzae o hepatitis B. O por ejemplo, rash y fiebre 7 días después de la administración de la vacuna contra la sarampión, paperas y rubiola. Los efectos adversos coincidentes poseen una asociación meramente cronológica con la administración de la vacuna. Y la cuarta categoría vendría a ser otros, que engloba casos que no pueden ser eh, catalogados dentro de las 3 categorías anteriores. Dentro de los efectos adversos más comunes contamos con locales o sistémicos. Locales relacionados al sitio de la inyección y sistémicos, bueno, más a nivel corporal. Dentro de los locales contamos con dolor, hinchazón y enrojecimiento. A nivel sistémico tenemos fiebre, malestar y cefalea. Es importante aclarar de que no son contraindicaciones para dosis posteriores. En esta sección veremos todo lo necesario acerca de las inmunizaciones en el contexto de la pandemia. Demos primero un vistazo epidemiológico. Hasta el 17 de diciembre contabilizábamos a nivel mundial 273 millones de casos y 5 millones de fallecimientos a nivel mundial, mientras que la situación en nuestro país para el mismo día venía brindada por la sala situacional
gracias al MINSA. Contamos con, dentro de la información acumulada, tenemos más de 2 millones de casos confirmados, casi 3.000 hospitalizados y más de 200.000 fallecidos. Hace aproximadamente 15 meses después de la primera administración de la primera vacuna, se inició una competencia de cooperación a nivel mundial para el desarrollo eh, de las mismas. En este sentido, contamos actualmente con una formidable cantidad de candidatos en distintas fases de evaluación. Dentro de la fase uno tenemos los estudios abiertos, es decir, sin ciego, para evaluar seguridad, tipo y alcance de respuesta inmune. Participan pacientes muy jóvenes eh, en grupos muy reducidos, de 80 personas. En la fase 2 ya evaluamos seguridad, capacidad inmunógena, tenemos propuestas de dosis y métodos de aplicación. Aquí ya se cuentan los participantes por cientos y se incluye a ancianos y grupos de riesgo. Para la fase 3 ya estamos hablando de ensayos clínicos aleatorizados. Y es aquí donde se obtiene la la autorización de los entes rectores, por ejemplo, la FDA o la EMA. Mientras que la fase preclínica está más relacionada a las pruebas en animales de laboratorio para comprobar toxicidad y teratogenicidad. Cuando hablamos de productos o vacunas autorizadas, nos referimos a que el uso está permitido dentro del contexto de emergencia, siempre y cuando se cumpla con requisitos necesarios estipulados por las eh, autoridades, por ejemplo, la FDA o la EMA, mientras que la aprobación está relacionada con el uso completo tras la evaluación de los ensayos clínicos. A continuación observamos las vacunas más utilizadas mundialmente. Esta tabla contiene el país de fabricación, el tipo, la administración, la eficacia de los participantes de los ensayos clínicos en fase 3 y los resultados de los mismos. Es importante notar de que, por ejemplo, la vacuna Sinovac posee una eficacia variable, ya que, bueno, fueron estudios en ensayos clínicos de diferentes países y se obtuvieron resultados distintos. Eficacia hasta el 50% en Brasil, por ejemplo, y hasta el 91% en Turquía. Un caso importante está representado aquí por el laboratorio Gamaleya, es decir, la vacuna Sputnik, ya que los datos obtenidos provienen de una campaña de vacunación en Argentina. Por lo tanto, no se estaría hablando de eficacia, sino de efectividad. Esto lo voy a explicar a continuación. Justamente como lo mencionamos anteriormente, estamos hablando de un porcentaje de efectividad. La principal diferencia se encuentra en el control de las condiciones que pueden afectar tanto positiva o negativamente el desempeño de la vacuna. Se muestran algunos ejemplos en la derecha de la diapositiva, donde tenemos, bueno, pues factores demográficos, factores propios del organismo que recibe la vacuna, factores virales, factores inmunes y factores relacionados al acceso a la vacunación. Y estos pueden afectar según el color de manera negativa, positiva o pueden tener un efecto desconocido. Otro factor importante relacionado con el avance de la vacunación contra la COVID tiene que ver con las diferentes variantes detectadas durante la pandemia. La OMS ha implementado una clasificación de estas variantes, catalogándolas en preocupantes, de interés o bajo vigilancia. Las variantes preocupantes tienen ciertas características justamente que las hacen acreedoras de ese título. Pueden provocar cambios perjudiciales en la epidemiología de COVID-19 o pueden aumentar la virulencia o pueden cambiar la presentación clínica de la enfermedad o incluso pueden disminuir la eficacia en medidas para prevenir, diagnosticar o tratar esta enfermedad. Las variantes de interés presentan cambios en el genoma con potencial de aumentar severidad de infección y capacidad de evadir medidas de prevención, diagnóstico o tratamiento. Y también presentan transmisión significativa en medios extrahospitalarios. Finalmente, las variantes de bajo vigilancia son variantes que presentan modificaciones en el genoma capaces de entrañar algún tipo de riesgo a futuro. En este cuadro observamos las variantes preocupantes hasta el momento. La nomenclatura griega ha sido adoptada por la OMS y lógicamente utiliza los caracteres del alfabeto griego. Tenemos también la denominación Pango, que es una denominación implementada en el 2020 por un grupo de virólogos en Reino Unido y Australia. A pesar de la complejidad aparente, posee lógica y jerarquía completa. Es bastante comprensible por parte de los especialistas y el nombre se escogió a partir del animal pangolín, remontándose a un posible origen animal de la COVID. Y esto demostró ser tan eficaz que no se descarta el uso de este sistema en un virus nuevo. Adicionalmente, aquí tenemos el país
y el mes y el año de la primera muestra documentada de la variante específica. Tenemos la primera, por ejemplo, la beta, que fue documentada en Sudáfrica en mayo de 2020, y la última, que es la más conocida, la Omicron, también en Sudáfrica, el 24 de noviembre de 2021. Tenemos también las variantes de interés actuales. Tenemos la Lambda y la Mu. Lambda fue documentada en Perú en diciembre de 2020, mientras que la variante Mu fue documentada en Colombia en enero de 2021. Se adjunta la bibliografía necesaria. Espero sinceramente que la información de esta ponencia haya sido útil para todos ustedes. Muchas gracias.